Jamás un hombre en la historia había logrado tanto en tan poco tiempo. 33 años de vida, acompañados de 6 horas de intenso sufrimiento, trajeron la redención de nuestros pecados, la vida eterna y el triunfo sobre la serpiente antigua. Su sufrimiento, sin embargo, no fue el de cualquier persona. Estamos hablando de Jesús el Nazareno, una persona de valor y dignidad infinitos, una persona con 2 naturalezas, coigual al Padre por su naturaleza divina y coigual al hombre por su naturaleza humana. Cristo satisfizo las demandas de la ley por su obediencia inmaculada y llevó el castigo que la ley imponía al cargar sobre sí la maldición de la ley en una muerte cruenta, ignominiosa y, como Marcos lo resalta, en extremo solitaria. Tal como vimos en la predicación anterior, de la cual esta es la secuela, cada parte, cada cosa que aparece en este pasaje, cada elemento en esta escena es revelador. Fue planeado por Dios. La crucifixión y todo lo que la rodea es semejante a una escalera que se va formando hasta llegar al cielo. Cada palabra, cada evento va colocando un peldaño más en una escalera formada por Dios, no por el hombre, para revelarnos la redención que hay en la sangre de Jesús. Al final de esta escalera se abren las puertas del paraíso y nos topamos con algo, un velo roto en 2, de arriba abajo, con la entrada abierta al lugar santísimo, para que confesemos junto con aquel centurión, verdaderamente este hombre era y es el Hijo de Dios. Como lo veremos, hermanos, en un momento, las últimas palabras de Jesús antes de su muerte son, en este Evangelio, una ventana al corazón del Salvador y al propósito de su obra. En la ocasión anterior les decía que estas palabras, ¿verdad?, las únicas palabras que tenemos registradas en Marcos, desde la cruz, de parte de Cristo, fueron tomadas del Salmo 22. Es el primer versículo del Salmo 22. Y estas palabras nos ayudan a interpretar la cruz. Pero en esta predicación veremos con mayor profundidad qué es lo que esas palabras significan, por qué el Señor las diría, cuál es el propósito de esas palabras. Hay tanto, hermanos, aquí, que se nos va a escapar el detalle y seguramente me quedaré muy corto en mi predicación. Por eso quiero que, como en el mensaje anterior, este sea una invitación a mirar juntos, si lo podemos resumir en pocas palabras, al Rey crucificado. Y junto con Él, todo lo que se nos revela en su crucifixión. Por lo cual, la pregunta que guiará mi exposición va a ser, ¿qué es lo que nos revelan los eventos de la hora sexta a la hora novena? Que es la porción que estamos considerando aquí. ¿Qué es lo que nos revelan esos eventos, esas palabras, los detalles que hay en esta escena? Esa va a ser la pregunta a través de la cual vamos a ver todo este pasaje. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Versículo 33. Las tinieblas. Encontramos tinieblas. Y sin duda se trata de un evento sobrenatural, por 2 razones. Por su amplitud, nos dice el evangelista, sobre toda la tierra, y por su duración. 3 horas de tinieblas. Esto no es un eclipse. Esto no es un fenómeno que podamos explicar naturalmente. Esto es otra cosa. Pero hay que ver cómo la definimos según las Escrituras. La variación en la iluminación, así como ocurriría, ¿verdad?, en una película, en una fotografía en la que la iluminación es importante, ocurre aquí también y nos comunica algo, tiene un propósito. ¿Qué significan las tinieblas en esta escena?
¿Y por qué Dios cubriría de tinieblas la cruz? Hay 3 líneas, hermanos, de evidencia bíblica que nos ayudan a entender la complejidad que hay en esta escena y la razón por la que Dios utilizaría tinieblas en ese momento. La primera es que las tinieblas son asociadas en los profetas a eventos escatológicos, a un cambio de época, a algo calamitoso, algo que tiene el sello, el emblema de que es una obra de Dios. Por ejemplo, el profeta Amós lo dice así, escuchen sus palabras, capítulo 5, versículo 20. Él dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y aunque sabemos que este precisamente no era el día de Jehová, porque el día de Jehová es identificado con la segunda venida, sí es un anticipo de eso. Y por eso se acompaña de señales que indican que se trata de una nueva etapa en la historia, que lo que está pasando allí no es cualquier evento, que este es un evento muy, muy especial. Las señales cósmicas son un indicativo de la obra de Dios. Dios poniendo su estampa para demostrar que la muerte de Jesús no es la de cualquier hombre. Y eso lo entendió el centurión. Que este es un evento único. Amós 8:9 también lo dice así. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y eso, hermanos, está vinculado con una segunda idea. A propósito, que por las horas que menciona Marcos, el sol estaría a plena luz, calentando. Pero ¿cuál es la segunda razón? Además de que se trata de un evento escatológico que terminó partiendo 2 eras, 2 épocas, una antes y un después. Antes de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo. Una segunda razón. ¿Recuerdan, hermanos, que Dios envió a Egipto una plaga de tinieblas? La penúltima de las plagas, antes de la Pascua, o la última plaga, si queremos verlo de esa manera, antes de la muerte de los primogénitos, fueron las tinieblas. Tinieblas que nos dice Éxodo capítulo 10, que hasta eran tangibles, que eran densas, que en ese momento servían para demostrar un juicio en contra de Egipto y en contra de sus dioses. Ra, el dios del sol para los egipcios, estaba demostrando que no tenía poder, que Jehová está por encima de los dioses. Pero ¿por qué Dios daría una señal de juicio en el momento de la cruz? Las tinieblas en la cruz revelan un juicio, pero en este caso el que está siendo juzgado por Dios no es Egipto. Es un juicio que recae sobre el Hijo de Dios, sobre su propio Hijo. Así que en primer lugar, estas tinieblas nos hablan de un evento escatológico, un evento que ha partido las épocas. En segundo lugar, nos dicen que se trata de un juicio, que por encima de lo que los hombres le están haciendo a Jesús, Dios está allí, pero está allí para traer un juicio sobre su Hijo. En tercer lugar, hermanos, esta es la tercera línea de evidencia que encontramos en las Escrituras. Las tinieblas se relacionan también con ciertas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y déjenme darles solamente 2 ejemplos. Cuando Moisés nos habla de lo que pasó en el monte Sinaí, Moisés menciona el fuego, ¿verdad? Dios descendió y da esta demostración alrededor de él. Moisés nos habla de una nube, pero Moisés también nos habla de oscuridad y de tinieblas, como para velar, hermanos, como para esconder la gloria del Dios que estaba presente en ese momento. Lo mismo ocurre
en ciertos salmos en los que se nos describen visiones portentosas de Dios. Por ejemplo, el Salmo 18 dice esto: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Cuando Dios se manifiesta entonces en el Antiguo Testamento, algunas de esas manifestaciones se acompañan de tinieblas. Una demostración de que es Dios el que está presente, que los hombres no pueden mirar a través de estas tinieblas para observarlo directamente a Él. La gloria escondida en misterio. Tenemos tres ideas entonces, hermanos, y si se fijan, es una cuestión compleja. Todo lo que nos están mostrando las tinieblas en ese momento. Este es un evento único en la historia del plan de Dios, número uno. En segundo lugar, es un juicio. Es Dios el que lo está trayendo porque Dios está presente en ese momento, pero es un juicio en contra de su Hijo. Y las tinieblas nos dejan en claro que Dios está allí. En resumen, esas tinieblas nos revelan la presencia de Dios de forma misteriosa, trayendo juicio en un evento único en la historia. Vayamos más adelante, hermanos, y consideremos ahora las palabras de Cristo. Lo segundo que aparece en este pasaje, versículo 34. Ya la hora novena, la última hora, ¿verdad? La hora en la que el Señor va a expirar. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las únicas palabras de Cristo que Marcos registra en su Evangelio, como para ponerlas allá al centro, hermanos, como para que no perdamos de vista la importancia que está teniendo este evento y lo que Jesús comunica con esas palabras. Sabemos que el Señor dijo más palabras, pero Marcos registra solo estas con un propósito particular. Y si hay palabras difíciles de comprender en el Evangelio, o en los Evangelios, o en toda la Biblia, esta expresión, diría, es una de las más difíciles. Su significado no rebasa, si bien la revelación que tiene es clara. Jesús las dice con gran voz, y hay que pensar, hermanos, en el esfuerzo extraordinario que esto implicaría. La gente en la cruz moría por asfixia. Entonces, para poder hablar, ¿verdad?, siquiera, y cuanto más para emitir un sonido fuerte, una gran voz, había que estirar el cuerpo. Y por supuesto, los clavos intensificarían el dolor de las extremidades en ese momento. Así que Cristo está haciendo un esfuerzo extraordinario en ese punto para decir esto. Y esto recalca todavía más, hermanos, las palabras que el Señor dice. Es más, por si fuera poco, Marcos las resalta, obligándonos a hacer una pausa, porque nos obliga a leerlas primero en arameo y después en griego, que tenemos traducido en español. Pero al ponerlas en el idioma en el que Jesús las dijo, nos obliga a pensar. Hace una pausa, nos repite la frase 2 veces en 2 lenguas distintas para que nos detengamos allí. ¿Qué es, hermanos, lo que nos revelan esas palabras en la boca de Cristo? ¿Qué es lo que nos revelan? Permítame resumirlo, al menos lo que puedo alcanzar a decir, con 3 cosas. Número 1, las palabras de Cristo son instrucción. Son instrucción. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Piénsenlo así. Cristo nunca dejó de ser el maestro por excelencia. Y vimos en este evangelio que a menudo las personas se referían a él así: maestro, maestro. Pues ¿qué creen, hermanos?
El Maestro sigue enseñando desde la cruz. Nos está impartiendo una cátedra, por así decirlo, de lo que significa su cruz. Y lo que hace Cristo es apuntar la atención de sus discípulos y de la multitud al Salmo 22. Salmo que estuvimos leyendo, ¿verdad?, varios domingos en la mañana. El Salmo de donde toma Cristo esa frase, exactamente las mismas palabras en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué esperaba el Señor con esta instrucción? Esperaba al menos que acudiéramos al Salmo para darnos cuenta, hermanos, que lo que está ocurriendo en ese momento ya había sido predicho. 1000 años antes de Cristo, David había escrito exactamente esas palabras. Y David describe con detalle, no tenemos tiempo hoy para ver el Salmo, pero pueden leerlo después en sus casas. David describe con detalle los sufrimientos del Mesías. Por ejemplo, él dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vimos que eso ocurrió con Cristo. David dice en el Salmo: horadaron mis manos y mis pies. ¿Cuáles son las partes que se perforan con los clavos? Las manos y los pies. Contar puedo todos mis huesos. Marcos no nos da ese detalle, pero Juan nos dice que no quebraron hueso del Señor. Y hay más, hermanos, eso solo para mencionar algo. El Salmo 22 describía 1000 años antes de Cristo los padecimientos del Mesías en una cruz, antes de que existiera siquiera el castigo de la cruz. Cristo apunta nuestros ojos con esa instrucción al Salmo para que veamos que Él está cumpliendo esas cosas. No es que Cristo, hermanos, considere oportuno elegir esas palabras, como si en ese momento Él dijera: a ver, ¿qué palabras tengo para escoger en este momento? No. Esas palabras ya hablaban de Él 1000 años antes de Cristo. Todos los que tuvieran oídos para oír iban a entender, iban a decir: Él está apuntando nuestra mirada al Salmo que había escrito David. Entonces, claramente esta es una instrucción. Cristo nos está enseñando desde la cruz, pero no es solo eso. Hay que agregar algo más, y eso es angustia. Es instrucción, pero además es angustia. Angustia. Cristo no solo dice esto para enseñarnos. Hermanos, Cristo lo dice porque en verdad era lo que Él estaba experimentando en ese momento. Las únicas palabras que había para explicar el clamor del Hijo de Dios en ese momento eran las palabras de ese salmo. No había otras palabras. No había otra manera de expresar el dolor y la angustia que Cristo estaba padeciendo. Y por encima de todo el dolor que le estaban provocando, ¿en qué está pensando Jesús? Está pensando en Dios, en lo que Dios está haciendo en ese momento, en el castigo que Dios mismo estaba trayendo. La maldición de la ley, los tormentos físicos y espirituales con la que la ley amenazaba, se cernían en ese momento sobre la persona de Cristo. Y como lo dije, hermanos, cuando vimos el Getsemaní, la comunión que Cristo tenía con Dios no se alteró en lo más mínimo. Voy a repetirlo porque creo que esto es algo en lo que debemos ser sumamente cuidadosos. La comunión eterna que hay entre el Padre y el Hijo no se vio afectada en lo más mínimo. Pero con todo, Cristo estaba experimentando como hombre la ira de Dios. Aunque el amor del Padre no había cambiado en nada para con Él en ese momento, al mismo tiempo, en su humanidad, estaba experimentando la ira de Dios. Un castigo, un tormento
que solo Dios podía traer sobre él. Es un misterio, hermanos. Es un misterio. Piénsenlo. Cuando en la Escritura se nos habla de la redención que Cristo consumó, se nos dice con términos muy claros. Por ejemplo, expiación, redención, propiciación, son algunas palabras que utilizan los apóstoles para hablar de lo que aconteció. Cuando se nos habla de la misma manera de los beneficios que Él obtuvo para nosotros, se utilizan términos muy claros: justificación, adopción, santificación, glorificación. Cristo aseguró todo eso para dárnoslo. Pero hermanos, cuando se nos quiere hablar en detalle de los sufrimientos de Cristo, solo hay dos maneras de hacerlo: por narración, como lo tenemos en Marcos, pero también por poesía. Por poesía. ¿A qué me refiero con eso? Los salmos son poesía. Y los salmos están llenos de metáforas para que podamos contemplar los sufrimientos del Mesías y al mismo tiempo digamos: alto es, no lo puedo comprender. No hay manera en que mi mente pueda abarcar cómo es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, igual con el Padre, consustancial con Él, de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sea al mismo momento en que es el objeto de su plena complacencia, el objeto también de su ira. Por eso, hermanos, escuchen cómo se nos describen los sufrimientos de Cristo. Estos son solo dos ejemplos. El primero es del Salmo 22. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El Salmo 69 lo dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Lo que quiero decir es, hermanos, que cuando Dios nos habla con detalle de los sufrimientos de Cristo, hay muchas cosas que no entendemos. Pero Él nos ha dado los salmos que nos detallan el sufrimiento del Mesías con metáforas en las que podemos meditar. Como si Dios, hermanos, quisiera que nos detengamos para ser en extremo cuidadosos en cómo hablamos de los sufrimientos de su bendito Hijo. Y para hacerlo, que lo hagamos en el lenguaje de los salmos, adorando al mismo tiempo que contemplamos su sufrimiento, alabándolo al mismo tiempo que tratamos de profundizar en nuestro entendimiento para saber qué es lo que Cristo ha sufrido en nuestro lugar y por amor a nosotros. He dicho que estas palabras son instrucción y son angustia. Pero a eso hay que agregar algo más. Y es que esas palabras son también ejemplo. Instrucción, angustia y ejemplo. Ejemplo. Este punto puede parecer más sutil y hay que explicarlo con cuidado. No podemos moralizar la cruz de Cristo. Pero para esto, hermanos, nos sirven las palabras del apóstol Pedro. Él dijo esto, escuchen: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
¿Hasta dónde, hermanos, nos llevan las pisadas de Cristo? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Es decir, el ejemplo de Cristo no deja de ser un ejemplo en la cruz. Es el máximo ejemplo que tenemos de cómo se ve la obediencia a Dios. Y para eso, hermanos, habíamos visto esa sección del camino en Marcos, los capítulos de la segunda sección de Marcos. Resumen, vimos que los primeros 8 capítulos nos hablan de los milagros de Cristo. Marcos había resaltado el poder que Cristo tiene sobre los elementos e incluso sobre los espíritus malos. Vemos a Cristo haciendo exorcismos, vemos a Cristo deteniendo las aguas, vemos a Cristo trayendo sanidad, vemos a Cristo limpiando la inmundicia ceremonial. Pero en la sección de la mitad, cuando vimos que Cristo sanó a un ciego en 2 etapas y Pedro confesó la identidad del Señor y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, recuerdan que Cristo comenzó a hablar de una manera diferente. Empezó a hablar mucho de sus sufrimientos. Y en esa sección Cristo les dijo esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si el camino, hermanos, de la obediencia a la voluntad de Dios nos lleva a tal punto en que tenemos que quedar completamente solos y sentirnos aún más abandonados por Dios, aunque nuestro sufrimiento vaya a ser infinitamente distinto al de Cristo, la lección es, vale la pena obedecer a Dios. Cristo nos lo ha demostrado. Piénsalo de esta manera, hermano, hermana. Si tuviéramos que morir, la peor de las muertes que te puedes imaginar para tu propia vida, no sé, quizá alguna enfermedad de las más horribles que te puedas imaginar, y aún así es muy difícil imaginar o tratar de imaginar la muerte más horrible. Si de eso se trata, obedecer la voluntad de Dios, podemos hacerlo pensando en el ejemplo de Cristo. Porque Cristo, hermanos, nos demuestra cuál es el costo más alto de la obediencia a Dios. Y Cristo nos demuestra que ese costo puede ser la muerte. Y no solo la muerte, sino una muerte cruenta y en sufrimiento. Son este tipo de verdades las que permiten que un creyente que está en su lecho de muerte, padeciendo dolores terribles, pueda pasar con confianza a la presencia de Dios, diciendo, mi Señor ya caminó por aquí, hasta aquí llegan sus pisadas, mi Señor pasó por esto, y como lo vamos a ver en la próxima predicación, mi Señor pasó también por el sepulcro, no tengo por qué temer entrar allí, si Cristo ya caminó en ese lugar, si Él pasó por allí. Hermanos, estoy seguro que sería este tipo de contemplación la que permitiría que el apóstol Pedro, según lo sabemos por la tradición histórica, muriera crucificado y él pidiera diciendo, pónganme al revés, porque no soy digno de padecer por mi Señor de esta manera, porque yo lo negué en algún momento, pónganme de cabeza. Este es el tipo de verdad que nos capacita para estar dispuestos a morir por Cristo de la manera en que sea necesario. Después de eso, hermanos, encontramos, ¿verdad? Por si fuera poco, en esta escena las humillaciones que el Señor ha padecido, una última burla justo al punto de su muerte. Versículo 35 nos dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y es que la manera, ¿verdad?, en que Cristo habló podría también tomarse como un nombre parecido al de Elías, cuando él dice, mi Dios. Hay un juego de palabras ahí que la gente está aprovechando para burlarse de Cristo.
pensando, ¿verdad?, que en algún momento Elías va a descender en sus carros de fuego y va a arrebatar a Cristo para salvarlo. Pero no es que pensaran, hermanos, que eso podía ocurrir solamente. Era una burla. Se estaban burlando de él. Nos dice el pasaje: y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajar. En su burla, este hombre entonces parece que quiere prolongar el dolor de Cristo, tratando de saciar su sed por un momento más. Cristo usa sus fuerzas para clamar una última vez. Nos dice el versículo 37: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Allí el Señor entrega voluntariamente su espíritu. Ese es el momento de su muerte. De nueva cuenta, piensen en eso, hermanos. Cristo dejando ver que su muerte es única, haciendo un último y gran esfuerzo para volver a estirarse y dar una gran voz. Versículo 38 nos dice uno de los efectos que tuvo lugar en ese momento. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué es, hermanos, lo que eso significa? Justo cuando el Señor muere, el enorme velo, que era de varios metros de alto y también era grueso, que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo, el lugar en el que solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, se rasgó. Y Marcos nos dice que esto ocurrió de arriba a abajo. ¿Qué significado podría tener esto? Con esto, hermanos, Dios está dando a entender que Cristo es el único camino para entrar a la presencia de Dios y que es su muerte la que nos da el acceso a los cielos mismos, ya no al templo físico, sino a la morada misma de Dios, para que podamos habitar con Él. Esto ocurre de arriba a abajo, porque ¿quién es el que nos da el acceso? Es Dios. Si el velo hubiera sido cortado de abajo hacia arriba, alguien hubiera podido decir, bueno, a lo mejor un hombre lo cortó. Pero si es cortado de arriba hacia abajo, Dios está dando a entender que este es un fenómeno vertical, que esta es la salvación que Él ha traído, el acceso que Él está abriendo ahora al paraíso por la cruz. No son nuestros esfuerzos, no son nuestras obras, no es la voluntad del hombre lo que puede darnos acceso a la morada misma de Dios, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. El centurión, contemplando esta escena, nos dice Marcos, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión que presenció estas cosas, ¿verdad? Este capitán sobre 100 soldados romanos, estaba asombrado. Se dio cuenta que esta no era cualquier muerte, que no era cualquier persona la que estaba en la cruz. Y estamos hablando, hermanos, de un hombre que probablemente haya visto muchísimas muertes, pero nunca una como esta. El clamor de Cristo fue para sus oídos como el rugido de un león, que aún herido demuestra su fuerza, su realeza, su majestad, su vigor. Así que este hombre entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Qué paradójico, qué paradójico. De entre todos los que estaban allí presentes, resulta que es este hombre ignorante de las Escrituras, porque era romano, el que reconoce la identidad de Jesús. Pero así se revela Dios, hermanos, a quien Él quiere. Y en ese momento quiso revelarse a este centurión. Marcos ya nos había dicho la identidad de Cristo desde un principio del Evangelio.
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Habíamos escuchado acerca de la identidad de Cristo por la boca del Padre. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o en el monte de la transfiguración, la segunda sección de Marcos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahora la escuchamos la tercera vez, y resulta que quien tiene el honor de reconocer la identidad de Cristo en la cruz es un soldado pagano. ¿Qué manera de obrar tiene Dios, hermanos, para revelarse a sí mismo? Por último, las mujeres en esta escena aparecen de lejos, un grupo de mujeres que habían seguido y servido al Señor. Y aunque en este evangelio ven de lejos, quizá como para resaltar la soledad del Señor en ese momento, ellas serían las primeras en contemplar y dar testimonio de su resurrección. Vamos a ver eso más adelante, pero hermanos, Dios honra a las mujeres en el evangelio. De hecho, el testimonio de una mujer no sería creído para un hombre judío. Entonces piensen en las implicaciones que tiene eso, el que el Señor escogiera que estas mujeres estuvieran presentes en su muerte, lo acompañaran a ver dónde la habían puesto, al sepulcro, y como lo vamos a ver después, también en su resurrección. Terminemos, hermanos, con tres aplicaciones. Seguramente hay más, pero espero que ustedes puedan meditar con lo que les he dado en esta predicación y sigan recogiendo de los tesoros que hay en el Calvario. En primer lugar, este evangelio se ha esforzado por presentarnos la identidad de Jesús. Y hemos llegado ahora a esa culminación, a ese clímax en que escuchamos otra vez de la identidad de Jesús a través de los labios de un centurión. Pero te pregunto, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué responderías si yo te pregunto, ¿quién es Jesús? Hay dos opciones, no hay más. Por un lado, pregunto, ¿te unirás al concilio que terminó condenando al Señor en aborrecimiento a Él? ¿O confesarás la identidad de Cristo al pie de la cruz junto con el centurión para decir, este es el Hijo de Dios y Él se ha ofrecido por mí? Tú ya has escuchado este mensaje. Muy probablemente, si estás aquí, ya lo hayas escuchado, quizá más de una vez. Y necesitas tomar una determinación. Dime, ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a Cristo o vas a perseguir los placeres de este mundo? Tienes que tomar una determinación. El evangelio no se predica para que estés sentado calentando tu asiento. El evangelio se predica para que respondas. ¿Cómo responderás? ¿Buscarás la gloria de Dios? ¿Te unirás a ese coro celestial para perseguir las riquezas de los cielos? ¿O seguirás buscando la gloria de los hombres, el reconocimiento y la fama, los logros de este mundo? En segundo lugar, reconozcamos el precio tan alto que Cristo pagó para rescatarnos. Era necesario que el capitán de nuestra salvación fuera una persona de infinito valor, con una naturaleza divina para representar la dignidad infinita de Dios, y con una naturaleza humana para representarnos también a nosotros, para identificarse con nuestra humanidad, pero sin pecado, para poder pagar así nuestra deuda. Se requería el precio más alto, la vida perfecta del Hijo de Dios encarnado, puesta hasta la muerte, muerte cruenta y horrorosa. Esa vida puesta a muerte fue el sacrificio entregado a Dios para rescatar a un incontable pueblo compuesto por personas de todas partes de este mundo. Hermanos, pregunto, ¿acaso no merece Él nuestra vida?
¿Acaso no merece nuestro todo? Nuestro Dios no fue mezquino al salvarnos. Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Seremos acaso mezquinos nosotros en nuestra obediencia, en nuestra adoración, en nuestro servicio? ¿Podemos de verdad pararnos al pie de la cruz con un corazón tan frío como el que muchas veces tenemos y decir, Señor, te amamos? Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos mueve. Y entre más que vemos, entre más entendemos lo que el Señor padeció allí por nosotros, el pensar que estábamos en su corazón, inflama nuestro corazón, inflama nuestros afectos, nos hace decir, Señor, quiero entregarlo todo. Hermanos, se puede vivir la vida cristiana con mucho fuego para Dios. Se puede vivir la vida cristiana llenos de afectos santos para con Él, llenos de deseos santos, de buenas obras, pero hay solamente una manera, y es viendo a nuestro Señor, es contemplándolo a Él, es detectando más de la hermosura que su rostro tiene, de los destellos de gloria que resplandecen de Él. No es quejándonos de nosotros mismos, no es quejándonos de nuestros hermanos, no es quejándonos de nuestros trabajos o las dificultades que tenemos en esta vida, es mirando a Cristo, mirándolo a Él. De allí, hermanos, proviene la fuerza, de allí proviene la vida, de allí proviene toda energía vital para la vida cristiana. Que no se nos olvide eso. Y digo eso, hermanos, ¿saben por qué? Porque a menudo yo también me siento frío, porque a menudo batallo, porque a menudo los miércoles o los sábados de oración estoy pensando, ¿debería de ir a la reunión? Y tú puedes decir, pastor, ¿usted lucha con eso? Sí, hermano, y muchas otras cosas más. Pero ¿qué es lo que nos mantiene? Cristo, Cristo, no las circunstancias, no las dificultades, no nuestros pecados aún, Cristo. Por último, he mencionado ya cómo es que la cruz, además de ser un pago, es un ejemplo. La cruz es las dos cosas al mismo tiempo. Un pago por nuestros pecados, un pago que solamente Dios podía entregar. Pero es también un ejemplo. Y podemos cobrar aliento en ese ejemplo por medio de la obediencia y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia hace esto. Escuchen lo que dice Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de los Hebreos ha dicho, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero una de esas cosas, hermanos, que aprendemos mirando a Cristo es que al estar contemplando sus sufrimientos, obtenemos ánimo para no desmayar. Decimos, si nuestro Salvador ha sufrido esto, ¿será acaso que yo, un pecador, debería vivir entonces una vida cómoda y tranquila? No, el autor a los Hebreos nos dice que hay que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque allí encontramos ánimo para no desmayar, diciendo, mi Señor sufrió por mí, esta es la vida que Él me ha enseñado, porque el sufrimiento debería tomarme por sorpresa. A Jesús no lo tomó por sorpresa, Él estuvo dispuesto a abrazarlo, a beber esa copa hasta el final. Hermanos, ¿qué tan grande puede ser la copa que Dios nos dé a beber a nosotros? Pablo la llama una leve tribulación momentánea. Él estuvo en la cárcel, fue azotado, naufragó, lo asaltaban, padecía además por las iglesias, y él lo llama una leve
tribulación momentánea. Pero como Dios, lo veíamos esta mañana, recompensa de una manera desproporcionada, Pablo dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense eso, Dios nos da el ánimo para sufrir, Dios nos concede los sufrimientos de esta vida, y aunque son muy pequeñitos delante de sus ojos, hermanos, los sufrimientos los va a recompensar de una manera desproporcionada, abundante, generosa. Un eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que eso significa? No sé, pero algún día lo vamos a descubrir. Si permanecemos, hermanos, mirando a Cristo. Señor, conceda que esa sea la realidad dominante de nuestras vidas. Y que los que están aquí, que aún no han mirado a Cristo por la fe, se unan hoy a esa confesión del centurión para decir verdaderamente, este hombre era y es el Hijo de Dios. Oremos. Señor, no tenemos palabras, Señor, suficientes e indicadas para agradecerte, pero te adoramos y más queremos adorarte entregándote nuestra vida por lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque ahora recibimos tu amparo y tu protección, aunque a ti te haya costado ese sufrimiento. Ayúdanos a vivir en esa obediencia, en ese gozo, en ese ánimo, Señor. Te pido que si alguno de mis hermanos aquí está desmayando en la carrera y está pensando en rendirse, Señor, tú lo levantes, le concedas en este momento mirar a Cristo de manera tan clara, mirar sus sufrimientos, que sean un ánimo, Señor, para su alma. Concede que podamos mirarte, Señor Jesús, hasta el fin y correr con paciencia esta carrera que tú nos has dado. Bendice, Señor, por favor, a tu iglesia. Bendícenos con una contemplación más clara de tu gloria, Señor, porque con ellos somos transformados de gloria en gloria, mirándote, Señor, como por espejo, y deseamos verte cara a cara para ser ya conformados plenamente a tu semejanza. Pero hasta ese día, Señor, infunde ánimo, infunde aliento a nuestros corazones para que permanezcamos firmes. Y todos los que estamos aquí reunidos, Señor, aun los que ahora no confiesan tu nombre, el día de mañana pueden estar cantando tus alabanzas en la gloria, en los cielos. Confiamos en tu poder, Señor, en tu buen propósito y en que tú llamas incluso al mayor de los pecadores. Te pedimos ahora también, Señor, que bendigas estos elementos. Te damos gracias por el pan y por esta copa, por el fruto de la vid, Señor, que tú nos das para celebrar tu vida, tu muerte, tu resurrección, tu segunda venida. Ayúdanos a esperar en tus promesas y danos, Señor, por medio de este pan y de esta copa, de ese alimento espiritual. Nutre, por favor, nuestras almas. Te pedimos esto, Dios, y que acompañes este momento también con la presencia clara, Señor, patente de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, dándonos testimonio de que somos hijos de Dios. Espíritu de Dios, por favor, habla a nuestros corazones y recuérdanos la adopción que hemos recibido en Cristo, para que tengamos gozo, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.